Hoy veremos las elecciones presidenciales del Perú en tiempos de crisis. En las últimas elecciones presidenciales del Perú, se caracterizó por la presencia de discriminación, el racismo y exclusión social. Para empezar, se iniciará con los últimos hitos de la historia del país. En las elecciones presidenciales del año 2016, se presentaron 19 candidatos, de los cuales, como está establecido en la Constitución Política del Perú, cuando en una elección presidencial no se alcanza la mayoría de los votos, se procedió a una segunda vuelta con los dos primeros candidatos que obtuvieron la mayor votación. En esa elección salieron Pedro Kuczynski y Keiko Fujimori, candidata por segunda vez. De esta manera, en la segunda vuelta salió vencedor Pedro Kuczynski. Sin embargo, su gobierno estuvo caracterizado por encuentros en el Parlamento, es así, que el propio jefe de Estado, en su momento, renunció a la presidencia, porque no quería ser destituido. Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República, porque no quiero ser un escollo para que nuestra nación encuentre la senda de la unidad y armonía que tanto necesita y que a mí me negaron. No quiero que ni la patria ni mi familia sigan sufriendo con la incertidumbre de los últimos tiempos. Luego, Martín Vizcarra por incapacidad moral. Hoy día dejo Palacio y Gobierno. Hoy día me voy a mi domicilio, directamente, y como Martín Vizcarra, no voy a tomar ninguna acción legal. La destitución del presidente es un terremoto político que ha dejado pasmada a la ciudadanía y ha desatado protestas y un aluvión de críticas. El Congreso peruano aprobó este lunes la llamada moción de vacancia por 105 votos a favor y 19 en contra. Manuel Merino renunció por las fuertes protestas por parte del pueblo peruano. Es importante mencionar las consecuencias de estas, como la muerte de Jordán Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado, quienes marchaban en contra del presidente de turno y el Congreso. Hay un herido en este momento que está siendo trasladado por los manifestantes aquí voluntarios. Le ha caído, al parecer, un perdido. Es un anciano que ha sufrido el humo de los gases lacrimógenos y en este momento los paramédicos se lo están llevando para ayudarlo. Empieza a controlarse en esta esquina de... Esta es la crónica de la segunda jornada de manifestaciones contra el gobierno de Manuel Merino de Lama en la capital, que ha dejado a 2 jóvenes manifestantes muertos y 15 heridos en la noche del último sábado. Manifestante que está teniendo problemas para respirar y los paramédicos voluntarios están asistiéndolo para que pueda volver en sí. A continuación, Francisco Rafael Sagasti Ochausler, quien asciende a la jefatura de gobierno por consenso del Congreso. Yo, Francisco Sagasti Ochausler, juro por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República. De esta manera, gobernaron 3 presidentes en Perú en un año, en plena coyuntura nacional causada por la pandemia del COVID-19. En la última elección presidencial en la cual participaron 18 candidatos a la presidencia, de los cuales solo pasaron a la segunda vuelta electoral Pedro Castillo con 19,07% y Keiko Fujimori con 13,37%, quien participó en 3 ocasiones como candidata presidencial.
Sobre la base de lo mencionado, en las últimas elecciones, la población peruana se fragmentó en dos bandos, el primero, a favor de Keiko Fujimori, quien mantiene una opinión de la postura derechista. Asimismo, indicar que le apoyaron, en su mayoría, las ciudades que se encuentran en la costa del Perú, y muchos identificaban su posible gobierno por la derecha. Por otro lado, Pedro Castillo, natural de un pueblito de Chota, rondero del lugar, tenía una postura a favor de la población pobre, no más pobres en un país rico. Por un lado, la ciudadanía estuvo fragmentada en dos partes, el primero, a favor de Pedro Castillo, donde sus simpatizantes fueron la gente del campo, la sociedad obrera. Keiko Fujimori, por su parte, con las clases altas, las grandes ciudades. En este contexto, se pudo apreciar la verdadera crisis política, social, económica. En primer lugar por la coyuntura del COVID-19 y segundo por la incertidumbre de las elecciones presidenciales. Pero ignoro desde cuándo y dónde trabaja, pero mi saludo para todos los trabajadores del país y del mundo. Saludo al señor Pedro Castillo, que después de poner tantas excusas, finalmente tuve que venir hasta aquí para poder hacer un intercambio de ideas. Él propuso que estemos aquí como primer requisito para los siguientes 4 debates del Jurado Nacional de Elecciones. Así es que este es el primer encuentro de 4 más que espero nos podamos ver. Porque sumamos. Esta vez un gobierno del pueblo ha llegado para gobernar con el pueblo y para el pueblo. Y que la dirección del progreso y la justicia social para todos los peruanos. Muchas gracias, pueblo peruano. ¡Viva el Perú! ¡Viva la patria! Muchas gracias. Por todo lo expresado, esta última elección presidencial trajo contienda, caos, incertidumbre a la sociedad peruana. De la misma forma, se puede comparar con el Perú del ayer, el Perú de la época de la colonia o la aristocracia, donde la población indígena, obrera, los vivían en los lugares más alejados o remotos, fueron vistos inferiores, discriminados, a partir de sus costumbres andino-amazónicos. De modo similar sucedió en las elecciones, donde la discriminación entre peruanos mostró el descontento de una buena parte de la población, y claro que tienen derecho para mostrar su disgusto, como todo peruano que está cansado de la corrupción, del centralismo, y una buena parte de la sociedad aún vive como en las épocas de la colonia. Todo esto nos lleva a reflexionar sobre un gran problema que existe en el Perú, desde la ausencia de los valores que debe recuperar la sociedad hasta impulsar el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos, promover la descentralización, ya que solo está escrito en la CPP, pero en la práctica no se cumple. Por último, reflexionar sobre la corrupción en el país, donde los últimos presidentes, todos terminaron implicados en este problema. De esta manera, se hace un llamado a toda la sociedad peruana para que se concientice y sume al cambio, porque el futuro está en nuestras manos. Gracias.